2, 1. Buenas noches. El día de hoy tenemos un importante tema con un ponente experto PMP. Ustedes ya lo conocen ya por anteriores webinars, el ingeniero Dante Antiporta Pumacaja, que también es egresado de la maestría en tecnologías de la información y también posee certificaciones como justamente el PMP, del que va a hablar más adelante. Y también posee otras certificaciones como Scrum Master, ITIL, Innovation Management, entre otras, ¿no? Por nombrar las principales. El tema de hoy día es la importancia de la gerencia de proyectos. Agradecemos a todos los que están en vivo a poder vernos a través de las redes sociales y a través de el programa Zoom con el que hacemos nuestros webinars. Aquí tienen nuestros teléfonos si es que quieren contactarnos para los cursos que nosotros brindamos. Está nuestro correo electrónico informes@directorglobal.com. Y bueno, entonces yo le doy el pase al ingeniero Dante Antiporta para que comience con la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Ok, muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. Efectivamente, el tema del día de hoy era la importancia de la gerencia de proyectos. Vamos a ver algunas estadísticas que nos sirven de ayuda para poder entender, ¿no? De qué estamos hablando cuando nos referimos a la importancia de la gerencia de proyectos y por qué decimos que es importante, ¿no? Llevar a cabo una adecuada dirección, gerencia, administración de proyectos en general, ¿no? Si bien, bueno, quizás, bueno, nosotros somos de TI, específicamente ingeniero de sistemas, Carmen también lo es. Bueno, en el caso de Javier, él es licenciado en administración, pero también está bastante ligado al mundo de TI, ¿no? Ok, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes que se están conectando y también a todos los que nos van a ver, ¿no? Posteriormente a través de los otros canales como YouTube o Facebook. Y bueno, el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al presente webinar. ¿Por qué es importante este tema, ¿no? De la gestión de proyectos, de la gerencia de proyectos, la dirección de proyectos? No podemos dejar pasar de lado, ¿no? Que es importante hacer un trabajo en equipo, gestionarlo, especificar bien el alcance, los requisitos, el cronograma, los recursos, identificación de riesgos, entre otros elementos, otros factores que nos sirven para mantener el equilibrio justamente y lograr el objetivo del proyecto. Por lo tanto, ¿por qué es importante la gestión de proyectos? Porque en función al equilibrio que debemos de mantener entre los factores adecuados, importantes, para poder dirigir el proyecto de manera apropiada, justamente lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Cualquiera sea el tipo de proyectos que queramos, en este caso, dirigir. Puede ser un proyecto de TI, un proyecto de telecomunicaciones, un proyecto de infraestructura, ingeniería civil, naval, etcétera, ¿no? Las buenas prácticas dirección de proyectos son transversales a ese tipo de proyectos. Obviamente, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Sus requisitos obviamente son cambiantes, su EDT o estructura de clase de trabajo, ¿no? Por ahí son distintos y específicos para cada área de aplicación o conocimiento. Sin embargo, la gestión sí es transversal, ¿no? A buenas prácticas. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la importancia de la gerencia de proyectos? ¿Por qué es importante, ¿no? Recordemos que se necesitan que los proyectos pues sean dirigidos de manera apropiada, de manera ¿no? adecuada para poder justamente equilibrar bien este tema del gasto, ¿no? Que muchas veces puede ser innecesario o puede considerarse innecesario también, ¿no? Entonces, la gestión de proyectos implica mantener ese equilibrio, ¿no? Mantener equilibrio y justamente evitar que se perciba a que los gerentes de proyectos no entreguen valor o no entreguen, entre comillas, nada, ¿no? La percepción que se puede tener de un buen project manager está en función a la entrega de valor que esta persona, él o la project manager, van a realizar en los proyectos. Entonces, si esto es cierto, si esta premisa que estamos partiendo es cierto, ¿por qué es importante, no? Porque deben entregar permanentemente valor en función al cumplimiento de los objetivos. Entonces, ejecutar los proyectos sin una buena gestión es una percepción errónea que podemos tener con relación a la realidad, ¿no? A menudo
podríamos considerar algunas personas que quizás no tienen entrenamiento o conocimiento en estos temas, que es una carga innecesaria para el presupuesto, la gestión de proyectos. Esto puede ser costoso, ¿no? Algunas estadísticas nos dicen que esto puede representar hasta el 20% del presupuesto general del proyecto, tener esa percepción errónea o no percibir de manera adecuada que debemos de gestionar los proyectos, manteniendo ese equilibrio de estos factores. Ahora bien, cuando hablamos de por qué un proyecto es excelente, significa que hay que mantener controladas las diversas restricciones que pueda tener, ¿no?, el equipo de proyectos. Hay que unir a los clientes con justamente el equipo y crear una visión de éxito al mismo, considerando pues estas restricciones. Hasta hace unos años la triple restricción pues era la más conocida, ¿no? El triángulo de hierro, alcance, bueno, tiempo, costo se conocía, ¿no? Ahora, en cambio, estamos hablando de alcance, de cronograma. Alcance porque debemos de identificar claramente los requisitos del proyecto. Esos requisitos es una traducción de las expectativas o necesidades que pueda tener, ¿no?, nuestro cliente, nuestro patrocinador en el proyecto. Con esa traducción apropiada podemos dimensionar, ¿no?, de manera clara qué es lo que se requiere en un proyecto, ¿no? Independientemente si lo vamos a hacer bajo un enfoque predictivo o un modelo ágil, un enfoque ágil, o quizás un enfoque híbrido, ¿no?, como lo que está planteado también el PMI, donde claramente ha identificado que en realidad hay muchos proyectos que utilizan este enfoque híbrido. Entonces, la determinación del alcance es necesario. En función a esa determinación del alcance y saber qué es lo que vamos a entregar en el proyecto, generando una EDT, un plan de gestión del alcance, ¿no?, entre otros elementos, podemos establecer un cronograma con una ruta crítica identificada, nivelar el cronograma, aplicar técnicas de compresión, crashing, ¿no?, fast tracking, entre otras, establecer un costo en función a los recursos que vamos a utilizar, en función al costo de la calidad, a los riesgos identificados. Recuerden que los riesgos también influyen, ¿no?, tanto a nivel de cronograma como a nivel de costo, estableciendo pues las reservas de contingencia y de gestión. La calidad es necesaria, ¿no?, porque sin la calidad apropiada, nuestro patrocinador, nuestro cliente, no va a percibir que estamos entregando valor. Entonces, la calidad también es transversal, tanto a nivel de proyecto como a nivel del producto o servicio entregado. Los recursos, porque ningún proyecto se puede llevar a cabo sin los recursos apropiados. Y cuando hablamos de recursos, desde el punto de vista del PMI, estamos hablando de capital humano, personas, que tienen las capacidades, habilidades, conocimientos para integrar un equipo de proyecto, pero también estamos hablando de los materiales, el equipamiento, computadoras, laptops, impresoras. Estamos hablando de un proyecto de data center, ¿no?, servidores. Estamos hablando de un proyecto de desarrollo de software, un proyecto de infraestructura de TI, ¿no? Es específico, ¿no?, para cada tipo de proyecto. Y obviamente también los riesgos con la finalidad de identificar aquellos riesgos que nos puedan afectar, ¿no?, al proyecto y con eso también hacer nuestra reserva, nuestro buffer o colchón, ya sea a nivel de tiempo o a nivel de presupuesto. Y obviamente, como eje central, la satisfacción del cliente. Entonces es importante mantener este punto de vista integrador, ¿no?, como Project Manager. Otro elemento, entonces, que debemos de considerar es qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para tener una excelencia en la gestión de proyectos? ¿Qué significa? Mantener controladas esas restricciones, ¿no?, de gestión de proyectos. Pero ir mucho más allá ahora. Hemos visto cuáles son esas restricciones, ¿no? Porque hemos mencionado las 7 restricciones en la presentación, en la lámina previa. Entonces, ahora debemos ir un poco más allá. Unificar clientes y equipo, crear una visión, ¿no?, qué es lo que se quiere lograr. Tener una ruta, ¿no?, en función a la visión, a los objetivos claramente especificados, establecer nuestro plan y establecer una hoja de ruta, tu mapa de ruta, en lo cual quiere decir desde donde estás hacia adelante. Es el momento que quieres conseguir, ¿no?, los objetivos del proyecto. De lo contrario, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué podría suceder si no tenemos nuestra hoja de ruta, nuestro mapa adecuado? Bueno, podría pasar lo que sucedió a Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Aquí solamente tengo extracto de la conversación para que ustedes puedan entender cuál es el problema que podemos tener si no tenemos nuestra hoja de ruta, si nuestro plan de dirección o de gestión del proyecto
y que podría impactar en la gerencia de proyectos, ¿no? Alicia le pregunta, pues solo quiero saber qué camino debo de tomar, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué camino vamos a tomar en un proyecto? Bueno, el gato le responde, eso depende de dónde quieres ir. ¿Hacia dónde quieres alcanzar? ¿Cuál es tu objetivo? Alicia le responde, eso no importa si tú me dices. O sea, que tiene una respuesta. Pero el gato le responde, entonces, realmente no importa el camino que escojas. Puedes ir a cualquier lugar, ya que no sabes a dónde ir, ¿no? Entonces, eso es un poco una metáfora, ¿no? Un símil que puede suceder en los proyectos cuando no tenemos un horizonte, nuestra hoja de ruta y nuestro mapa para dónde nos debemos de dirigir, ¿no? De manera apropiada a futuro. Y eso puede suceder, ¿no? Y en consecuencia, si no tenemos un adecuado plan, por lo tanto, nuestra dirección o gerencia del proyecto va a ir por cualquier camino, de tumbo en tumbo, ¿no? Eso ocurre y impacta, pues, en muchos proyectos. Tanto es así que el PMI tiene una estadística. Ustedes saben, el PMI hace el pulso a la profesión, ¿no? Que es una estadística, ¿no? Un conjunto de preguntas que hace anualmente. Y en función a este reporte que tengo del año 2018, cuyo enlace también ustedes lo pueden apreciar en pantalla y pueden consultar, según el pulso de la profesión de ese año, 2018, de acuerdo al PMI, las organizaciones invierten en prácticas de gestión de proyectos, ¿no? Aquellas que más invierten, ¿no? Van a tener un éxito un poco mayor, ¿no? Que aquellos que tienen bajo desempeño porque no invierten justamente en la mejora de sus proyectos. Este estudio señala que debido a ese bajo desempeño que tienen en algunas organizaciones, se desperdicia un 9.9%, o sea, casi un 10% de cada dólar invertido. ¿Eso cómo se traduce? ¿Qué representa? Representa 99 millones por cada 1.000 millones invertidos, ¿no? Esa es una pérdida estimada, ¿no? Lo cual es significativa, o sea, es dinero que podríamos haber destinado, pues, a otros temas del proyecto, ¿no? Es dinero que se pudo haber ahorrado la organización en sí. Entonces, estamos hablando de ya cantidades significativas. Esta encuesta fue hecha a 4.455 profesionales de dirección de proyectos a nivel mundial, ¿no? En los países donde tiene presencia el PMI. Entonces, es una cantidad bastante grande de profesionales que han podido responder a esa encuesta en ese momento. Y en función a ello tenemos estos resultados que le quiero compartir, que es importante poder ver y evaluar. ¿Mm? Y luego con eso ustedes verán por qué es importante pues, la gerencia de proyectos, ¿no? Una adecuada gerencia de proyectos. Esta es una pregunta. ¿Cómo caracterizaría usted, por ejemplo, a su organización en cuanto a la alineación de los proyectos que usted dirige con la estrategia de su organización? Un 26% dijo que es muy alta, ¿no? Esa alineación de los proyectos con la estrategia. Un 39% consideró que es algo alta, ¿no? Y una media algo baja y muy baja, ¿m? Estamos hablando de un acumulado de 35%, ¿no? Que es significativo todavía. La otra pregunta fue, ¿cómo caracterizaría la madurez de las capacidades de entrega de programas de su organización? La madurez, el ciclo de madurez, ¿qué tan maduro está con respecto a ese tema, ¿no? Entre un 9 y 20, o sea, un 38% acumulado, consideraron que está entre muy alta y algo alta. ¿Ya? Un 38%. Y un 39% está en término medio, ¿no? O sea que todavía hay espacios, ¿no? Para mejorar. El nivel de madurez de sus procesos de materialización de beneficios con su organización, un 32% acumulado entre muy alto y algo alto. Mientras que un 36% está a medio camino todavía, ¿no? Y la agilidad de su organización, ¿no? Para ese año, ¿no? Un 28%, muy alto 8% y algo alto 20%, ¿no? Sumando tendríamos un estimado de un 28%. Y mientras que un 35% todavía está a término medio. Y un 38% está entre bajo o muy bajo. Quiere decir que todavía no se han, ¿no? subido al carro de la agilidad para esa época, ¿no? Entendemos que ahora estos números pueden haber variado un poco por el tema de la pandemia, ¿no? Se dice que la pandemia ha sido el más grande impulsor, ¿no? No solamente a nivel de la agilidad, sino de la transformación digital.
en muchos de los países, ¿no? Nos hemos visto obligados a generar nuevas soluciones, como el tema de trabajo remoto, ¿no? Compartir archivos utilizando pues Google Drive, Dropbox o alguna otra herramienta, coordinaciones utilizando tu tablero de Kanban para poder establecer el flujo del trabajo, o quizás ya implementando Scrum de manera remota. En fin, ¿no? Ya la imaginación, pues, nuestro límite es la imaginación, digamos, que tengamos para poder utilizar las diversas herramientas, ¿no? ¿Ok? Y eso lo hace la necesidad, nos ha llevado justamente a eso, ¿no? A impulsarnos en emplear los marcos ágiles, transformarnos digitalmente, nuevas soluciones propias, ¿no? El delivery que tanto impulso tiene, ¿no? En muchos de los países. Aquí se utiliza bastante Globo, Rappi, ¿no? Por ahí Chasqui y ¿no? Otras soluciones que son utilizadas, mayormente Globo y Rappi. Otra pregunta importante también que respondieron ahí, estas personas dice, ¿qué porcentaje de todos los proyectos de su organización este año tuvo cada uno de los siguientes niveles de complejidad? Y se dan cuenta, de alta complejidad, un 41%, ¿no? Y complejidad media, perdón, un 37%. Entonces estamos hablando de que los proyectos cada vez se hacen mucho más complejos por el uso de nueva tecnología, nuevo conocimiento, impulsar nuevas soluciones, con la finalidad de atender las necesidades, ¿no? de las organizaciones, de los clientes, de las personas, que finalmente somos nosotros también, en base a nuestras necesidades, que impulsamos que se generen nuevos proyectos. Esta pregunta también es interesante, ¿no? Según sus cálculos, ¿qué porcentaje de los proyectos terminados en su organización en los últimos meses? La primera respuesta es, cumplió satisfactoriamente con los objetivos e intención de negocio originales del proyecto. Un 69%. Quiere decir que hay un 31% que no cumplieron. Un 31%. Todavía hay un margen bastante grande para mejorar y hay un espacio para aplicar las buenas prácticas en dirección de proyectos. Se incluyó patrocinadores de proyecto que apoyaron de manera activa, solo un 62%. ¿No? Uno podría decir, pues, ya hay buenas prácticas desde muchos años. Hay enfoques ágiles que se están creando y que se están adoptando en muchas organizaciones, ¿no? ¿Por qué los indicadores todavía no son tan adecuados, no tan buenos? Bueno, hay resistencia al cambio, ¿no? Recuerden que las personas, nosotros, naturalmente rechazamos por lo general un cambio, ¿no? De manera natural, ¿no? Y mientras mayores somos, ¿no? También rechazamos un poco más el uso de la tecnología, ¿no? Nuestros padres, algunos que tengan sus abuelos, pónganle un celular, una tablet, ¿no? Y van a ver que por ahí la comprensión o el entendimiento quizás demora un poco más, o algunos ni siquiera no lo quieren utilizar, ¿no? Están más acostumbrados a los teléfonos pues de botones, ¿no? Los más antiguos. ¿Ok? Entonces ahí, a veces ese rechazo natural que luego se traslada también a la cultura organizacional. Se terminó dentro de su presupuesto inicial, solo el 57%, ¿no? Cuidado con ese indicador. Se terminó dentro de los periodos inicialmente programados, solo un 52%. O sea, va bajando. ¿Se dan cuenta? A medida que vamos viendo en el tema de presupuesto, estamos viendo de tiempos. Ahora, ¿sufrió corrupción del alcance o cambios no controlados en el alcance? 52%, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hay buenas prácticas en dirección de proyectos, ¿qué pudo haber sucedido para que estos indicadores no sean tan buenos? Nosotros esperábamos pues indicadores del 70, 80, 90%, ¿no? Ya que hay buenas prácticas en diversos, digamos, métodos, ¿no? Y buenas prácticas en el mercado. Está el PMBOK, está IFMA, Prince2, está Scrum, ¿no? Entre otras, ¿no? Hay un estándar europeo también que está saliendo al mercado. En fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Estos indicadores nos dicen que hay problemas todavía en cuanto a la gestión de proyectos. Esta pregunta también es clave, ¿no? De los proyectos que se iniciaron en su organización en los últimos 12 meses y que se consideraron un fracaso, pues, ¿cuáles creen ustedes que fueron las principales causas de dicho fracaso? Entonces, esta pregunta tiene opción múltiple. Algunos seleccionaron hasta 3 opciones. Por eso es que si ustedes suman los porcentajes, les va a salir más del 100%, ¿verdad?
Vamos a ver no solamente unos primeros, los tres primeros, a ver qué es lo que nos dicen. Un cambio en las prioridades de la organización, eso fue lo que más impactó y que causó que el proyecto fracase. Vale decir, las personas obviamente también tienen, digamos, necesidades, ¿no? Distintas en un momento dado. Cambios de cabezas en las organizaciones, entre una persona por otra, la nueva obviamente tiene otro punto de vista, tiene otra visión, y eso hace que cambie, ¿no? También a nivel organizacional y cambien las prioridades en los proyectos. Por lo tanto, eso impactó. Luego, cambios en los objetivos del proyecto. Los proyectos también pueden cambiar, no debería darse, pero suceden por diversos motivos también. Uno de ellos es cambio de prioridades, otro de ellos es el impacto a nivel normativo, legal. En eso el Estado juega un papel importante, ¿no? El Estado te puede sacar una ley que te puede impactar negativamente en el proyecto, ¿no? Identificando nuevos requisitos, ampliando tu cronograma, ampliando tu presupuesto, ¿no? Una recopilación inexacta de los requisitos, ese es otro tema, ¿no? Si tu dimensionamiento no ha sido adecuado, o sea, el alcance no lo tienes claro, eso obviamente te va a impactar en todos los demás factores. La visión u objetivo inadecuado del proyecto no estaba alineado lo que tu proyecto quería con el objetivo estratégico. Tienes que conversar, tienes que articular. Por lo tanto, tienes que conversar y ver siempre tu plan estratégico y ver cómo tu proyecto ayuda a cumplir esos objetivos estratégicos en el tiempo. Es clave eso, ¿no? Comunicaciones inadecuadas y no se definieron las oportunidades y riesgos, es otro tema que debemos de analizar, ¿no? Se dan cuenta, entonces, hay muchos factores que pueden impulsar a que tu proyecto fracase. Entonces, esta encuesta es importante porque nos da esos indicadores, esos elementos que debemos de prestar atención, porque esto es recurrente. Si bien es cierto, es una encuesta a nivel global, donde la mayor cantidad de respuestas fueron de Estados Unidos, Canadá, esto es algo que se repite muchas veces, ¿no? En las realidades de distintos países. En consecuencia, hay que prestar atención, hay que tomar mucha atención a estos puntos, estos elementos, y obviamente gestionarlos, ¿no? En nuestra realidad, en el país en el cual te encuentres, ¿no? Estas dos últimas preguntas quería compartirlas con ustedes porque es clave también, ya que esto, en el año 2018, mira cómo luego esto ha ido replicándose, y más aún por la pandemia, que hizo que exponencialmente crecieran las soluciones, ¿no? ¿Qué ha causado el aumento en el nivel de agilidad de su organización en los últimos 5 años? Es la pregunta clave. Deseo de innovar, el 52% de esas 4.550 personas respondió que deseaban innovar. Entonces, aplico agilidad para poder innovar en nuevas soluciones, nuevos productos y nuevos servicios. Y de eso también vamos a conversar un poquito más adelante, ¿no? Porque justamente nosotros vamos a iniciar un curso relacionado con el tema de gestión de la innovación, ¿no? ¿Ok? Entonces, la gestión de la innovación es clave porque te permite a ti aplicar nuevas herramientas, nuevas técnicas, dinámicas, casos de estudio, con la finalidad de que tú puedas innovar en tu organización o en tu emprendimiento. O sea, ¿a quién no le gustaría, aparte, obviamente, de tener eh, tu trabajo, o no, hablando de eso, muchos hemos sido impactados, ¿no? También en nuestro trabajo, pero obviamente tienes que tener un backup, ¿no? Un respaldo, un emprendimiento propio que te permita de alguna manera también sobrellevar, ¿no? Estas etapas un poco complicadas que estamos viviendo todos los países a nivel mundial. Entonces, el deseo de innovar fue un impulsor para aplicar la agilidad. Y en eso también, seguramente Carmen nos hablará un poquito más adelante, ¿no? Sobre cómo innovar y qué herramientas y técnicas podemos utilizar. Otro tema fue el mandato de los líderes, vale decir, de la alta dirección, desde arriba, te impusieron, ¿no? Tienes que aplicar agilidad ahora. Cambios en las exigencias a los clientes, ya en menor medida, habilidades y experiencia de profesionales de proyectos, y el tipo de proyecto en sí como tal, ¿no? ¿Por qué el tipo de proyecto? Porque ya se estaba viendo que la agilidad, pues, es un impulsor también, ¿verdad? Es una nueva forma de poder gestionar proyectos. Y la última pregunta es, ¿hasta qué punto
la transformación digital ha tenido un impacto en su trabajo, digamos, en los últimos 5 años. El 38% considero que tuvo un impacto alto, un impacto mayor, y un 39% un impacto moderado, ¿no? Ya sumando ambos, tenemos una cantidad bastante significativa de personas que consideran que sí, que el impacto de la transformación digital es entre moderado y alto. Y más aún en la realidad, ¿no? Este año 2020, que todos queremos ya que se acabe, ha impulsado, ¿verdad? Este tema de la pandemia ha impulsado con justamente temas de agilidad e innovación, con la finalidad de generar nuevos productos y soluciones, no solamente a nivel financiero, ¿no? Sino a nivel del delivery, a nivel del teletrabajo o trabajo remoto, entre otras, ¿verdad? Quería compartirles también, a medida que vamos avanzando, le voy compartiendo una encuesta para que ustedes, por favor, lo vayan llenando, ¿sí? Es importante también conocer, hemos considerado importante estas preguntas. Ya les he compartido la encuesta. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que llegó a este estudio, ¿no? Importante estas 4 conclusiones a tener en cuenta. Primero, la necesidad de desarrollar nuevas formas de trabajo. Ya el trabajo, digamos, presencial, salir de tu casa, llegar a la oficina 8:30 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche para luego, ¿no? Llegar hasta tu casa, eso como que hemos visto que no es, digamos, obligatorio al 100%, ¿no? Hay organizaciones, bueno, menos aquí en Perú, hasta donde he conversado con los amigos, ¿no? Que en algunos casos están yendo lunes, miércoles y viernes de manera presencial y martes y jueves en remoto. Pero viene el otro inconveniente, ¿no? Que les están dando trabajo para que, y les comunican y les llaman sábados y domingos, lo cual también es un error, ¿no? Desde mi punto de vista. Porque en teoría, pues si tú estabas trabajando de manera presencial, era de lunes a viernes, en algunos casos sábados, variable en algunos casos, pero tenías un horario fijo, ¿verdad? En cambio ahora, como estás en remoto, les envían trabajo, les comunican por WhatsApp, por correo, ¿no? 6, 7, 8 de la noche, y para que entreguen al día siguiente en algunos casos, ¿no? Obviamente eso es un problema que hay que mejorar, ¿no? Ya el Ministerio de Trabajo, bueno, en el caso de Perú, está dando ciertos lineamientos, ¿no? Para poder articular, armonizar bien este tema del teletrabajo. Otra conclusión importante es invertir en patrocinadores ejecutivos altamente comprometidos con tu proyecto. ¿Cómo se traduce eso? Que tu patrocinador, tu sponsor, ¿no? Sea alguien en el cual puedas confiar, ¿no? Y que te dé el respaldo para evitar justamente trabajos adicionales, cambios innecesarios, que te dé los recursos de manera apropiada en el tiempo, ¿no? Necesario. Una tercera conclusión es controlar el alcance de los proyectos. Se ha visto pues que una mala identificación de los requisitos impacta, ¿no? En los demás factores, en las demás variables de los proyectos, y eso arrastra a que tu proyecto pues pueda tener problemas, se generen numerosos riesgos o inclusive pueda fracasar. Y finalmente aumentar las capacidades de entrega de valor. ¿Qué quiere decir con eso? Que la organización tiene que ver que tú como project manager y tu equipo están avanzando, están dando, en función a los entregables, valor para la organización, que ellos perciban que lo que estás entregando, pues, no es un documento, no es un plano, ¿no? Que al final de cuentas los documentos, pues, son papeles que a veces se quedan ahí, estáticos. Lo que la organización ahora, moderna, requiere es que le entregues valor, vale decir, alguna solución, ¿m? Que luego esta se vaya empleando y utilizando, ¿no? En el tiempo. Eso es lo que también nos dice la agilidad, ¿no? La agilidad nos dice que en cada iteración, que cada sprint, el equipo está entregando una funcionalidad que es potencialmente utilizable o liberable por la organización. Eso es entregar valor, ¿no? Entonces, estas son las 4 conclusiones que llevó a este estudio importantes que debemos de tener en cuenta cuando debemos de considerar, ¿no?, los factores de la importancia en la gerencia de proyectos. ¿Por qué hablamos de que es importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es la gerencia de proyectos? Básicamente resume, pues, conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas que se deben aplicar en la gestión de los proyectos. Por lo tanto, tenemos que identificar los recursos necesarios, utilizarlos para el desarrollo de las actividades, con eso generar los entregables, obviamente, durante un periodo de tiempo, ¿no? ¿Sí?
Y eso obviamente considerando los requisitos específicos del proyecto. Bueno, ese es el concepto, ¿no?, que nos dice el PMI. Para eso, ¿qué debemos hacer, no? Consideramos aquí lo siguiente. En primer lugar, hemos visto ya la estadística. En función de la estadística, pues tenemos unas recomendaciones que podemos seguir, ¿no? En primer lugar, tener una alineación estratégica. Es importante que nuestros proyectos estén alineados, ¿no?, al cumplimiento de las estrategias del negocio, ¿no?, ver nuevas oportunidades y obviamente plantear proyectos. Entonces, nuestro proyecto siempre tiene que estar alineado al cumplimiento de los objetivos estratégicos y esos objetivos, un poco ya más aterrizados, tienen que ser de tipo SMART, es la recomendación, ¿no? Objetivos SMART. ¿Qué significa? Que sean específicos, que sean medibles, que tengan un número cuantitativo, que sean alcanzables, que sean relevantes para la organización y que se puedan cumplir en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, definiendo estos objetivos SMART y alineándolos en nuestro proyecto, ¿no?, estamos logrando ese alineamiento estratégico, ¿no? Ese es el primer paso. Segundo paso, obviamente, el liderazgo. Hemos visto, ¿no?, que nuestros patrocinadores tienen que estar comprometidos con el proyecto. Sin la gestión del proyecto, pues un equipo puede ser como un barco sin timón. O sea, sin el liderazgo apropiado, ¿a dónde va a ir nuestro barco? No lo sabemos. Se mueve sin dirección, ¿m?, sin control o sin propósito. Entonces, el liderazgo permite al equipo hacer mejor su trabajo. ¿Ok? Entonces, siempre tiene que haber alguien que vaya a liderar. Nuestro project manager es él o la encargada justamente de liderar al equipo. Una tercera recomendación, enfoques y objetivos claros. Es decir, que el equipo de proyecto, ¿no?, tiene que saber qué es lo que requieren hacer. No pueden haber objetivos vagos o nebulosos que hagan que el equipo pues no entienda a dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, ¿no?, y cuándo tiene que presentar también justamente lo que tiene que generar. Entonces, esto es importante. El enfoque y objetivos tienen que estar claros para todos los miembros del equipo, y en caso contrario, pues nuestro líder o nuestra líder es quien tiene que determinarlo, ¿no?, obviamente en coordinación con nuestro patrocinador y la organización para la cual se va a realizar el proyecto. La planificación tiene que ser realista en el proyecto, ¿no? Muchas veces cuando nosotros comenzamos a hacer la planificación, y me ha pasado a mí también, o sea, eso es algo, digamos, recurrente, ¿no?, es inherente a nosotros como personas, es que somos optimistas cuando comenzamos a hacer la planificación del proyecto. ¿Qué significa que seamos optimistas? Bueno, una actividad podría realizarse, según nuestra experiencia, en 10 días, ¿verdad? Y de repente queremos, por un tema de restricciones en el cronograma, queremos optimizarlo y queremos hacerlo en 7, ¿no? Pero sabemos que por la experiencia eso no va a durar menos de 10 días y sin embargo, aún así, acortamos un poco más la duración. Estamos siendo optimistas. Y suele pasar que a veces que nuestro optimismo nos puede jugar en contra. Por lo tanto, lo que se recomienda es que tienes que coordinar bien, ¿no?, con las personas, con tu equipo, que va a hacer esas actividades, de tal manera que la planificación en cuanto a recursos, en cuanto al cronograma, en cuanto al presupuesto, tiene que ser realista. ¿Mm? Ni muy optimista, ni tampoco ni muy pesimista, no te puedo decir ambos extremos, ¿no? Tener cuidado. Y ahí, ustedes recordarán, hay diversas técnicas para estimar, ¿no?, los recursos, para estimar el cronograma, para estimar los costos. Tenemos la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación por 3 valores, o PERT, y la estimación ascendente, ¿no?, que nos pueden servir para poder aterrizar bien qué es lo que necesitamos en el proyecto. Una siguiente recomendación, una quinta recomendación, es el control de la calidad. La calidad no se puede discutir. Sin una buena calidad en tu proyecto, obviamente tu patrocinador va a percibir que le estás entregando, estás produciendo, generando un producto o servicio que no tiene la calidad esperada. Y ahí tenemos que remontarnos pues a la ISO, ¿no? ISO 9000, 9001, ¿no?, cumplimiento de la calidad, o si estamos utilizando de repente un enfoque de gestión de la calidad total, el TQM, Total Quality Management,
o Six Sigma o Seis Sigma, ¿no?, traducido al español. ¿Cuál de esos, digamos, buenas prácticas de calidad serían las más apropiadas para tu proyecto, ¿no? Tener en consideración, obviamente, esos elementos. Sin un control de calidad, sin una calidad adecuada, ¿no?, sin un aseguramiento o gestión de la calidad, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces ahí es necesario, y como recomendación, un control de la calidad permanente. Una sexta recomendación es la gestión de riesgos. Los riesgos, obviamente, si se materializa un riesgo, ya deja de serlo, ¿no? Se convierte en un problema. Entonces, la gestión de riesgos, junto con tu equipo, tiene que siempre ir identificándolos de manera constante y permanente, ¿no? Primero hacemos una identificación de riesgos, hacemos nuestro plan, un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Eso es lo más adecuado, ¿no? Y en este caso, vamos a utilizar pues la matriz de probabilidad de impacto. Vamos priorizando los riesgos, vamos viendo qué riesgos, ¿no?, tienen mayor probabilidad y o impacto en el proyecto. Eso lo vamos luego materializando, dándoles un buffer o colchón de tiempo, según ciertas actividades analizadas y los riesgos asociados, o un buffer o colchón de presupuesto, que nos permitan luego atender ese riesgo en caso que se produzca, ¿no? Eso sería, pues, unos riesgos conocidos, y eso lo asociamos a una reserva de contingencia. Bueno, también viene luego la reserva de gestión, que obviamente es ya de más alto nivel y básicamente va a una responsabilidad mayormente de la organización, ¿no? De acuerdo a lo que nos dicen las buenas prácticas. Ambas reservas nos van a ser de utilidad en caso que se produzcan algunos de los riesgos, ¿no?, identificados. Y el plan de respuesta a riesgos nos va a servir para poder atender, ¿no?, para poder evitar, aceptar, mitigar, transferir un determinado riesgo en el caso que se produzca. La supervisión continua es necesaria, porque si no supervisamos, si no evaluamos, si no medimos, no vamos a obtener los indicadores, ¿no?, apropiados y las métricas que hayamos considerado para el proyecto. Entonces, todo proyecto tiene que tener indicadores, métricas apropiadas, como por ejemplo puede ser el avance de sus actividades, la ejecución del gasto, del presupuesto. Entonces, si ustedes recordarán, hay una métrica, o bueno, hay una técnica interesante que podemos utilizar que se llama el análisis de valor ganado, ¿no? El análisis de valor ganado, ¿en qué se resume? En básicamente en medir en función a la ejecución del gasto, qué tan bien o qué tan mal está nuestro proyecto según nuestro plan. Para eso estamos haciendo un monitoreo. Y recuerden que a través del monitoreo hacemos, ¿no?, recopilamos los datos, obtenemos la información de estos indicadores y evaluamos cómo está el proyecto. ¿Para qué nos sirve eso? Simplemente para poder tomar decisión. Los indicadores nos van a decir cuál es nuestro nivel de variabilidad en el proyecto. Y con eso tomar una decisión de continuar o no en el proyecto. Básicamente, a eso se resume, ¿no? Es un 0 o un 1. Si continuamos en el proyecto, ¿qué debemos hacer? Hacer los ajustes necesarios, meter más recursos, más dinero, contratar más personas, más maquinaria. O de repente, no, de repente este proyecto en función a este rendimiento actual, evaluamos el CPI y el SPI, y de repente vamos a tener el doble o el triple de presupuesto, ¿no? Entonces ahí se tiene que tomar una decisión apropiada. Para eso nos sirve esta supervisión continua. Una siguiente recomendación, tener la experiencia en la materia, ¿no?, en el área de aplicación, lo que nos dice el PMBOK. Entonces, todos y cada uno de ustedes tienen experiencia en su área de aplicación, en sus conocimientos que ustedes han llevado, ¿no?, a nivel de universidad, a nivel técnico, en fin. Entonces, esa experiencia es necesaria y es básica para poder aplicar luego en la parte técnica del proyecto, ¿no? La parte técnica no, digamos, no tiene por qué verse disminuida. Es importante, sus conocimientos y capacidades. Y a eso complementarlo con las habilidades de gestión, con las habilidades interpersonales, de liderazgo, negociación, comunicación, que es lo que nos dice las habilidades blandas, para poder justamente responder ante la presión que van a tener cuando dirigen un proyecto, ¿no? Dirigir un proyecto no es una tarea tan sencilla como uno puede parecer, ¿no? Hay mucha presión interna y externa también
por los resultados del proyecto. Entonces uno tiene que saber sustentar bien el por qué estamos en este punto y qué es lo que estamos llegar, ¿no? Cómo podemos mejorar entre un periodo y otro de evaluación y de medición. Y para eso la experiencia es clave. La gestión y el aprendizaje también es necesario, ¿no? La gestión del conocimiento nos indica que a medida que nosotros vamos avanzando en el proyecto, vamos ganando nuevos conocimientos, nuevas experiencias, en función a nuestros éxitos y en función también a nuestro aprendizaje, ¿no? No le quiero llamar fracaso, sino aprendizaje. Porque a veces ganamos y otras veces aprendemos, ¿no? Y aprendemos mucho más ¿de dónde? De nuestros desaciertos, porque sabemos la próxima vez qué es lo que no debemos hacer y qué debemos de cambiar, qué debemos de ajustar, ¿no? Entonces, esta gestión del conocimiento, ¿no?, implica que debemos de poner de manera explícita ese conocimiento tácito, poner en blanco y negro en las lecciones aprendidas que nos van a servir para nuestros proyectos hacia el futuro, ¿no? Y aquí traigo a colación el tema de la pandemia. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado los países, porque esto ha afectado a numerosos países, a todos los países prácticamente a nivel mundial? ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado los países si hubieran invertido de manera apropiada? Y si nos centramos en el caso de Latinoamérica, en nuestro sistema de salud, ¿no?, que estaba realmente descuidado con numerosos gobernantes, ¿no? Y más aún, habiendo ya unas lecciones aprendidas. Recuerden que esta pandemia no es algo nuevo. Había otras pandemias hace unos 10, 15 años atrás, y había otra pandemia también muy grande hace casi 100 años, ¿no? 1918, la famosa gripe española, que es similar a lo que está sucediendo ahora. Si ustedes ven las fotos de esa época, la gente, ¿no?, con sus tapabocas, con distanciamiento y todo lo demás, ¿no?, aislados en su casa. O sea, no es algo nuevo. ¿Y cuánto hubiéramos ahorrado en costos de vidas humanas si es que los gobernantes nos hubieran utilizado, pues, ¿no?, estas buenas prácticas que se pueden utilizar no solamente a nivel de proyectos, sino también en el trabajo en el día a día, ¿no?, en tus actividades que puedas hacer? Entonces, las lecciones aprendidas es clave para poder ir mejorando y aprendiendo en el tiempo, ¿eh? Muy bien. Estas son las 10 recomendaciones que nosotros hacemos para poder aplicar bien, ¿no?, la gerencia de proyectos. Muy bien. Carmen, tenemos aquí algún mensaje. Sí, antes de continuar con las preguntas de nuestros asistentes, tenemos justamente unos mensajes que realizar. Bueno, queremos invitarlos a Gestión de la Innovación Internacional Online, que va a comenzar este 5 al 22 de diciembre del 2020 en una frecuencia de martes y jueves de 8 a 10 de la noche y sábados de 2 a 6 de la tarde. Es un curso que tiene doble certificación, una certificación emitida por director global, válida por 24 horas, para las personas que son PMP y que están certificados y que quieren hacer su renovación del PMP, incluye 24 PDUs que lo pueden reclamar ante el PMI. Ahora, en el caso de CertiProf, que es la certificadora internacional, nosotros le brindamos el acceso al examen internacional hasta en 2 intentos para que puedan aprobarlo. De todas maneras, nosotros le brindamos los materiales oficiales, materiales adicionales también para que complementen su formación, y también mostramos casos prácticos dentro de cada una de las sesiones online que van a tener con el docente en línea para que ustedes puedan hacer sus consultas, sus preguntas. La inversión normal de este curso está en 1,000 soles, incluido el IGB, pero por el tema de la coyuntura actual, nosotros estamos haciendo una inversión con rebaja que está a solo 650 soles, incluido el IGB. Es un descuento del 35% que incluye el derecho del examen internacional. Eso es importante, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Solo tenemos 10 vacantes y esperamos que aprovechen esta oportunidad porque la certificación es en Innovation Management Certified Professional. Entonces, es una certificación internacional de Estados Unidos y están todos cordialmente invitados. También tienen acceso a un simulador de examen de certificación que está en español. El examen también lo dan en español, así que aprovechen esta oportunidad. Bueno, también queremos invitarlos al entrenamiento online, que es el Fast Track de Design PMP,
que está organizando Director Global. También tenemos solamente 10 vacantes y comienza el 7 al 20 de diciembre en una frecuencia de lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche. Domingo es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También está con un precio rebajado. Es una súper oferta de 650 soles, incluido el IGB. Incluye un certificado por 35 horas de capacitación que es válido para que ustedes puedan hacer el trámite ante el PMI y puedan rendir el examen de certificación, ¿no? Porque ese es uno de los requisitos que solicita el PMI, una capacitación de 35 horas. Ahora, nosotros también le brindamos un simulador de examen de certificación. Estamos dando un simulador que tiene 1800 preguntas, con lo cual ustedes pueden practicar. El simulador lo van a tener por 3 meses. Entonces van a poder practicar por 3 meses con preguntas tipo examen PMP. Nuestra propuesta en cuanto al Fast Track PMP es desarrollar 6 sesiones, cada sesión de 4 horas, son 24 horas. Hay un desarrollo de 10 preguntas por área de conocimiento, un test desde la primera sesión, 20 preguntas por test. Hay un examen final de 50 preguntas y su respectiva solución para que ustedes sepan de repente dónde se han equivocado y por qué, ¿no? Hay una asesoría para rendir el registro de proyectos ante el PMI, ¿no? O sea, la asesoría no solamente es durante el curso, por si acaso, sino es que si es que de repente ustedes han programado el curso para el examen PMP para luego, después de terminado el curso y necesitan asesoría, ustedes con toda confianza nos pueden llamar, tienen nuestros teléfonos, tienen los correos electrónicos de los docentes una vez que ya ingresan al curso y también tienen un grupo de WhatsApp con el cual se van a poder comunicar directamente con el docente y con sus demás compañeros para que puedan compartir las experiencias de todos respecto al examen PMP, que algunos van rindiéndolo mientras van llevando ya el Fast Track, ¿no? Y bueno, nosotros contamos con una plataforma educativa online. Esta es nuestra nueva plataforma educativa. Anteriormente hemos mostrado el funcionamiento de la plataforma. Van a encontrar materiales digitales, una biblioteca virtual, los videos de las clases grabadas por si de repente te perdiste alguna clase, tanto en Innovation como en Fast Track. Vas a tener la oportunidad de poder volver a ver la clase o en todo caso verla si es que de repente llegaste tarde, tuviste algún contratiempo, no te vas a perder en ninguna clase y las clases quedan grabadas y los materiales quedan en la plataforma durante 3 meses, ¿no? Bueno, ahora sí continuamos con las preguntas de las personas que llenaron el formulario y de los asistentes. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta para el ponente de Dante Antiporta, por favor escríbanos al chat del Zoom, que también él va a estar encantado de contestarle. Bueno, comenzamos con Guillermo Mascareño, que es de Argentina. Él te pregunta, Dante, ¿qué tan importante es la claridad de los requerimientos para el éxito de un proyecto? Ok, creo que ahí se refiere a la claridad de los requisitos, bueno, requerimientos, requisitos, ¿no? Es necesario e importante, como hemos visto en la exposición, porque sin los requisitos claramente definidos, eso va a impactar, ¿no? Nos vamos a saber cómo es nuestro alcance y eso va a impactar en la cantidad de recursos, en el cronograma, en el presupuesto. Por ahí se puedan materializar algunos riesgos no identificados, entre otros elementos que eso puede impactar definitivamente bueno, en el proyecto como tal, ¿no? Y como hemos visto, según las estadísticas del PMI, ¿no? Esto puede inclusive hasta cancelar un proyecto, lo cual no sería adecuado, ¿no? Depende mucho, entonces, que estos requisitos o requerimientos tienen que ser claros, tienen que ser específicos, tienen que ser adecuados para una adecuada planificación y luego una posterior ejecución del proyecto. Ok, muchas gracias, Dante. Ana María Lepore de Perú pregunta, ¿cuál es la tendencia en los próximos años de la gestión de proyectos como servicio, es decir, de manera tercerizada? Interesante pregunta. Justo también Ana está también conectada. Saludos para Ana María Lepore y también felicitaciones por su
certificación PMP que ha conseguido, ¿no? Hace unos días atrás. Bueno, con respecto a este tema, yo desde mi punto de vista y viendo la tendencia un poco, ¿no? Cómo está el mercado, efectivamente hay una tendencia a tercerizar este servicio, ¿no? Una especie de BPO, ¿no? Business Process Outlook, ¿no? Outplacement, algo así, creo que es, no recuerdo bien la O. Outsourcing, Business Process Outsourcing, ya me acordé. En el mercado peruano, por lo menos, hemos visto que hay una tendencia a tercerizar en el sentido de que muchas organizaciones pues no tienen los recursos, ¿no? necesarios o especializados en ese conocimiento de la gestión de proyectos. Por lo tanto, tercerizan este servicio, obviamente esperando los resultados, ¿no? Y creo que hay una tendencia a incrementarse en el tiempo, ¿no? Más aún con el tema de la pandemia, en el cual pues debemos de mantener el distanciamiento social, ¿no? Debemos de utilizar herramientas tecnológicas y en eso pues las empresas especializadas en proyectos ya tienen experiencia y conocimiento en cómo emplearlas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Jean Grey Baller de Perú pregunta cuáles son las cualidades y características de un equipo de integración adecuado. Un equipo de integración adecuado. Bueno, si nos referimos al tema de la integración para los proyectos, ¿qué cualidades deberían tener? Bueno, deberían ser personas que deberían tener, uno, conocimientos técnicos, pero también conocimientos en proyectos, ¿no? Una cosa es el conocimiento técnico en el cual tú conoces en base a tu formación, ¿no? De tu especialización, pero también debes de tener otros tipos de habilidades, entre ellos las habilidades de trabajo en equipo, que no todos las tienen, desarrollar tu inteligencia emocional, que no todos la tenemos, al menos en las medidas que quisiéramos, ¿no? Inteligencia emocional que está asociado al tema de las habilidades blandas, es importante, ¿no? Muchas personas reaccionan o son reactivas o de repente no tienen ese manejo adecuado emocional y por ahí pueden generarse una serie de inconvenientes, incidencias o problemas que como project managers debemos atender, ¿no? Siempre buscando la mejor solución para el proyecto. Entonces, considero que deberían basarse en eso. Uno, en tus capacidades técnicas, que siempre es necesario conocerlas. Y dos, en tus habilidades de trabajo en equipo, ¿no? De comunicación y de liderazgo. Eso debería ser, ¿no? Lo que deberíamos emplear. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Ok, Dante. Víctor Serna de Perú pregunta ¿cómo incide la mala gestión de riesgos en un proyecto? Uy, ¿cómo incide la mala gestión? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista actual, en el escenario actual, en la coyuntura que estamos viviendo, si vemos esta situación, ¿no? De la pandemia como un proyecto, todos lo estamos viviendo. ¿Qué pasó aquí? Hubo una mala gestión. Si nos vamos específicamente al caso peruano, y seguramente en el caso de otros países debe tener alguna similitud en mayor o menor medida, vemos que hubo una muy mala, y me quedo corto con ese muy mala gestión del anterior gobierno, ¿no? No hablamos de Merino, sería el anterior, era Merino, que lamentablemente sobrepasó su capacidad de gestión, ¿no? Y lo vemos en los indicadores. O sea, los indicadores te dicen el resultado de la gestión, no solamente a nivel de riesgo, sino en general. Vean, incremento del desempleo, menos mal que la inflación sí está controlada porque el BCR es independiente en la emisión, ¿no? Inorgánica. Incremento de desempleo, caída del PBI hasta 12-13% este año, la informalidad se incrementó, ¿no? En fin, ¿no? Nuestro sector turismo también severamente impactado. Entonces, de tal manera que no se espera que nos recuperemos económicamente, o sea, los indicadores pre-COVID, van a decir 2019, tal y como estábamos, los vamos a ver recién de aquí en el 2023-24. Y esto es, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces vamos a esperar unos 4 años para poder estar en la misma situación que estábamos el año pasado.
Otros países no fueron impactados tanto como nuestro, sobre todo en el tema económico, ¿no? Y eso se puede ver en los indicadores, puedes ver un comparativo. Otros países latinoamericanos no están tan mal como hemos estado nosotros, ya que nos dieron una cuarentena, pues, bastante grande, muy restrictiva, ¿no? Mientras que otros países lo manejaron de forma mucho más inteligente. Está el caso de Uruguay, por ejemplo, que lo manejó bastante bien, ¿no? Creo que hasta El Salvador lo ha manejado mejor que en nuestro caso, ¿no? Entonces, ese es el problema de no tener una gestión o una mala gestión de riesgos y cómo impacta, pues, en tu proyecto, ¿no? Vas a tener lo siguiente. No haber identificado los riesgos te va a impactar en muchos factores, muchas variables, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, entre otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Al materializarse los riesgos, impacta económicamente, impacta a nivel de tiempo, seguramente vas a pedir ampliación de plazo, ampliación de cronograma, ampliación de presupuesto, más recursos, y eso va a ser todo un problema, ¿no? Entonces, la mala gestión de riesgos es significativa en un proyecto y eso puede dar lugar a que se cancele tu proyecto. Tener cuidado con eso. Es mi recomendación, ¿no? Muy bien. Sí. Ok, Dante. Hay Sí, una hay una pregunta de... pregunta Sí, de adelante. Peter Roberts. Sí, hay una pregunta de Peter Roberts que dice, lo complejo que me ha tocado vivir es la complicada situación que se enfrenta al recibir requerimientos asociados a aspectos de tipo legal, regulatorio y o medioambientales, que pueden ser opuestos o contradictorios a los requerimientos funcionales planteados. ¿Alguna recomendación de cómo enfrentar esta situación? Interesante esa pregunta. Esa pregunta ya es, eso se conoce como los factores ambientales, ¿ya? Lo que ha mencionado Peter, efectivamente, desde el punto de vista del PMI, el PMI local lo llama factores ambientales de la empresa. En este caso son factores externos, ¿no? Que en función a los requisitos hay una, como lo que dice, es contradictorio. Ahí la recomendación que te puedo hacer, obviamente el tema legal no lo puedes dejar pasar de lado. El tema regulatorio, marco normativo, se tiene que cumplir, porque no podemos escaparnos de ese tema, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es identificar esos requisitos que son contradictorios al tema normativo y legal y manifestarles, en este caso, al área usuaria, a tu patrocinador, cuáles son las consecuencias de, digamos, seguir adelante con esos requisitos que no cumplen, que no se adhieren, ¿no?, al cumplimiento del tema normativo y legal. Pueden ser las consecuencias que pueden tener. Vale decir, si seguimos adelante con este requisito, estas pueden ser las consecuencias. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y cuáles pueden ser esas consecuencias? ¿Cómo puede ser el impacto, ¿no? Denuncias, aplicación de garantías, no sé, N cosas que pueden impactar en su imagen o su tema económico y presupuestario. Y de ahí, ellos lo van a tener que pensar bien y tener que dejar de lado esos requisitos, obviamente, que no están alineados a ese tema regulatorio o normativo, ¿no? Esa sería mi recomendación que podrías trabajar. Vamos Ok, con la siguiente. Dante, muchas gracias. Víctor Serna era el anterior, Dante. El anterior, Sí, sí, ya, ya, Víctor Serna. ya hicimos esta respuesta. Sí, tienes razón. Paola Magallanes, de México, pregunta, ¿la guía del PMBOK sexta edición hasta cuándo está vigente? ¿Cómo gestionar? Bueno, primero voy a contestar esa pregunta, ¿no? Y la segunda es, ¿cómo gestionar proyectos en la crisis del COVID-19? Bueno, la guía del PMBOK está vigente hasta el próximo año, en teoría, ¿ya? Aunque hay una noticia que nos ha llegado hace poco, justamente con el tema del Congreso del PMI, en el cual pude asistir, fue el viernes y sábado, ¿no? El viernes pasado y el sábado también. Está vigente hasta que salga la séptima edición. Entonces, en teoría, hasta donde nos han indicado, la séptima edición debe ser emitida en el primer trimestre del próximo año, de 2021. O sea, entre enero, febrero, marzo. Por ahí debe estar saliendo la séptima edición. Entonces, si vas a dar tu examen, tienes
hasta cuando salga, ¿no? Es más, aún así, ni bien salga la 7ª edición, el PMI no hace el cambio inmediato en el examen. Siempre te da un plazo, ¿ok? Mientras sale la 7ª edición, el PMI te da un plazo para que puedas seguir dando el examen con la 6ª edición. Ese plazo es de unos meses, generalmente, ¿no? 3, 4 meses, más o menos, aproximadamente. Y después de ahí se te dice ya, entra en vigencia la 7ª edición y el cambio al examen alineado a la 7ª edición. Eso es lo que tradicionalmente trabaja el PMI. ¿Cómo gestionar proyectos con la crisis del COVID-19? Bueno, yo puedo recomendar a Paula y a todos los demás asistentes que apliquen pues la innovación. La innovación está en función a tu capacidad, tu imaginación, obviamente aplicando herramientas y técnicas adecuadas, en los cuales se va a ver en el curso de gestión de la innovación, ¿no? Entonces, yo les invito a que lleguen al curso de gestión de la innovación porque les va a dar nuevas herramientas y técnicas que les va a servir para poder aplicar, independientemente si ustedes son PMPs o no. Si son PMPs, les va a acumular 24 PDUs. Y si no lo son, igual les va a servir porque van a trabajar con diversas herramientas que les van a clarificar y poder entender qué es una innovación y qué es un invento, ¿no? A veces tenemos esa confusión, yo la tenía, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba que eran sinónimos, que un invento es una innovación, y no necesariamente es cierto, ¿ah? Conceptualmente hay diferencias, ¿no? ¿Y cómo gestionar proyectos? Aplicando la agilidad, aplicando nuevas herramientas, innovando. Igual, ¿no? La necesidad que tenemos justamente por este tema de la pandemia nos ha abierto, ¿no? Numerosas ideas. Y bueno, el ser humano es resiliente, ¿no? Nos vamos a tener que levantar ante esta crisis y aplicar nuevas soluciones, nuevos emprendimientos, con la finalidad de poder llevar a cabo los proyectos, ¿no? Entre ellos, pues, las nuevas herramientas que podemos utilizar como esta, ¿no? Que estamos empleando ahora. Eso es lo que te podría recomendar, ¿no? De manera así, digamos, que puedas utilizar en tu proyecto, ¿no? Conocer nuevas cosas, nuevas herramientas, innovar y aplicar la agilidad. Muy bien, vamos con la siguiente. Nancy Acuña de Perú pregunta, ¿cómo afrontar los retos de la gerencia de proyectos en trabajo remoto y transformación digital? Bueno, uno de los retos que se ve aquí es el tema de la coordinación, de la comunicación. La mejor comunicación es la interactiva, eso lo sabemos todos. Y en función a eso, una comunicación face to face, cara a cara, presencial, es mejor todavía que una comunicación, digamos, en remoto, si lo comparamos, ¿no? En ese sentido, obviamente, dado las restricciones que tenemos, el trabajo remoto ha llegado también para quedarse. Es más, la nueva normalidad que nos dice, ¿no? Que muchas empresas están viendo ese costo-beneficio entre tener una oficina alquilada o si es propia, igual, ¿no? Hay que pagar impuestos predial, arbitrios, hay que pagar electricidad, vigilancia, agua, etcétera, ¿no? Versus tener a su trabajador en tu casa, en el cual el trabajador hace uso de sus propios recursos, su propia electricidad, su propia computadora, etcétera, ¿no? Entonces, han evaluado el costo-beneficio ahí y están viendo que efectivamente, si bien hay métricas que se deben de evaluar con la finalidad de ver que si el rendimiento, ¿no? Es igual o mayor, entonces definitivamente van a tener que, seguramente van a ir por el trabajo remoto, ¿no? Como lo hay en muchos países, ¿sabes? Muchas empresas, desde el punto de vista de estas grandes como Google, Amazon, entre otras, Twitter inclusive, se han planteado seriamente la necesidad de que el trabajo sea remoto al 100%, ¿no? Que todos trabajen desde su casa. Nadie vaya a las instalaciones, salvo casos excepcionales, porque han visto que hay beneficios, ¿no? Y bueno, la transformación digital también. Debemos de aplicar las eh, nuevas formas de poder ver cómo nuestra organización, nuestro negocio, pueda servirse y pueda beneficiarse, ¿no? Recuerden que la transformación digital no es el uso o automatización de un proceso, ¿no? Ese, digamos, es la parte final. La transformación digital parte con la transformación cultural, organizacional. Ahí es donde parte, ¿eh? Ojo con eso. No vayan a creer que utilizamos una herramienta digital,
¿no? Utilizamos un Google Drive o, no sé, pues un Dropbox y ya estamos transformando digitalmente mi organización. Va mucho más allá de eso, ¿ya? Tengan cuidado con esto. Vamos con la siguiente pregunta. David Valladares de Perú pregunta ¿por qué se atrasan y se elevan los costos de los proyectos a pesar de que se tiene experiencia en la gestión de proyectos? Como hemos visto, respondiendo a David, hay muchos factores que pueden influir en esto, ¿no? Hemos visto la encuesta del PMI, ¿no? El pulso de la profesión, y vemos cómo hay diversos factores que puedan afectar, ¿ok? En este caso, está hablando de tiempos, ¿no? Tiempos y costos. O sea, hay factores, hay riesgos que se generan y que de alguna forma no han sido capaces de identificar. Hay riesgos también que son asociados a factores externos, por ejemplo, el tema normativo legal, asociado, por ejemplo, a la pregunta de Peter Roberts, ¿no? Que nos hizo hace un momento, en el cual el tema normativo legal obviamente puede generar un riesgo a tu proyecto. Entonces, hay elementos que nosotros podemos gestionar, dominarlos, pero otros que nos pueden llegar desde afuera. Entonces, hay numerosos elementos que debemos de considerar aquí. No necesariamente es por una mala gestión de proyecto, ¿no? Hay que tener en cuenta otros elementos y factores que puedan influir. Y como hemos visto también, según las estadísticas, todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? Mucho por mejorar en la gestión de proyectos. Y creo que en la medida que vamos entendiendo de qué consiste la profesión de gestión de proyectos y vamos especializándonos en estos temas, como el manejo de riesgos, el manejo de cronogramas, de recursos, de ganando nuevas habilidades de comunicación, de liderazgo, habilidades blandas, inteligencia emocional, ¿no? Entre otras, nos va a servir para justamente mejorar estos temas, ¿no? De tanto nivel de tiempos como de costos. Vamos con la siguiente Dante, pregunta. Sí. sí, Dante. Peter Roberts de nuevo pregunta si tienes alguna sugerencia de cómo enfrentar un proyecto de planificación estratégica en TI. PETI, Ok. dice, que normalmente Petty. piden un PETI, ajá, que normalmente piden terminarlo en máximo 10 semanas, dice. 10 semanas, estamos hablando de 2 meses y medio. Un Petty en 2 meses y medio. Un poco complicado, ¿no? O sea, puedes hacer un planteamiento de PETI según el cronograma, según los entregables, y luego pedir su aprobación. Y seguramente, por dado la premura del tiempo, te van a observar ese entregable, ¿no? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, a ver, podrías hacer un enfoque quizás ágil, en el cual, a través de iteraciones, yo estimo más o menos una iteración de 2 semanas máximo, ¿ok? Puedas plantear a través de reuniones, a través de, por ejemplo, talleres o mesas de trabajo, donde puedas hacer primero una tormenta de ideas para poder identificar sus necesidades y los requisitos, y luego priorizar ellos mismos, que prioricen esos requisitos, y en función a eso comenzar a hacer el plan estratégico, ¿no? Más o menos iterando cada 2 semanas, viendo el avance y presentando el avance. De tal manera que la persona o personas responsables de esa aprobación del PETI puedan evaluar en función a la prioridad que ellos mismos le han dado, que los propios áreas usuarios lo han identificado. Dado el tiempo que me indicas, creo que esa sería una forma de poder, un enfoque de poder desarrollarlo, ¿no? Utilizando iteraciones de 2 semanas, más o menos, y luego haciendo talleres o mesa de trabajo, ¿no? Tormenta de Ideas es una herramienta bastante útil, yo la he utilizado, te la recomiendo. Bueno, en este tiempo de distanciamiento social, bueno, antes se hacía con papelógrafos, post ¿no? Era bastante interactivo. Ahora puedes utilizar herramientas como Trello, por ejemplo, o ClickUp, también es otra herramienta que te puede servir para hacer tus tableros, ¿no? Tableros tipo Canva. Es bastante útil. Creo que por ahí podrías trabajarlo, ¿no? Y si no, nos comentas, ¿no? Nuestros correos están abiertos para
recibir tus consultas también, ¿no? Y vemos cómo te podríamos dar algunas otras ideas. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, Luis Egocheaga de Perú pregunta, él dice que tiene 63 años. ¿Hasta qué edad es posible trabajar como gerente de proyectos? Esa es la pregunta del millón, Luis. Yo también me hago esa pregunta, ¿eh? ¿Hasta qué edad? Esa es una muy buena pregunta. Sinceramente no tengo una respuesta. ¿Qué te podría decir? O sea, va a depender mucho de tu empuje, de tu empeño, de tu capacidad, obviamente también, de tu energía, de querer seguir trabajando y viendo tema de proyectos, ¿no? O sea, una persona de 63 años ya tiene un recorrido, tiene una experiencia que puede ser muy útil en cualquier proyecto. O sea, una persona a esa edad, pues, ya tiene, ¿no? Una mochila de experiencia que nos puede servir, inclusive como experto en el tema en el cual se ha especializado, en este caso Luis, ¿no? Luis Egochaga. De repente, quizás no como gerente de proyecto, no lo sé, pero sí como experto, porque recuerda que el juicio experto, el PMI lo valora y muchísimo. Muchos de los procesos que vemos en la gestión de proyectos se utiliza el juicio experto. Entonces, esa experiencia no debe ser dejada de lado, ¿no? Y eso va como recomendación también a los señores del área de recursos humanos, ¿no? Que muchas veces dicen, no, está sobrecalificado a la persona, ¿no? Y por lo tanto no puede trabajar en ese rol, ¿no? Como que descartan a algunas Sí, personas que tienen cierta edad o ciertos cartones, ¿no? eh, ¿Ah? Dante, Puede ser un problema. En Sí, otras adelante. culturas, sí, en otras culturas como las asiáticas, por ejemplo, es muy valorado la experiencia, ¿no? La Así experiencia de es. la persona. Y es más, o sea, la persona que tiene más edad es una persona a la que tienen que respetar, es una persona a la que tienen que, porque tiene más experiencia que los jóvenes, por lo tanto ha pasado por más éxitos y fracasos que ellos. Entonces son mentores, son consultores, son expertos que gerencian, ¿no? Es muy válido el tema, ¿no? Es mucho más. Ahora, actualmente, por ejemplo, en el caso de el Asia, es cierto que hay muchas personas jóvenes que han empezado a tratar de hacer, por ejemplo, sus startups, ¿no? Sus emprendimientos porque ya trabajar en las empresas tradicionales que existen en los países asiáticos involucra seguir una línea de carrera y esa línea de carrera definitivamente va a caer el cargo en la persona que tiene más experiencia, ¿no? Entonces ellos son un poco más rígidos en ese aspecto. En el caso de acá de Perú, por ejemplo, te piden una gran cantidad de requisitos, o sea, piden los requisitos como para una persona de gran experiencia, pero con la edad de un adolescente, ¿no? Sí, o Sí, sea, sí, sí. sí, o Sí, sea, ¿no? Se eso pide está, un poco más te piden que tengas doctorado con 15 años de experiencia y que no tengas más de 25 años, ¿no? O sea, sí, o sea, son cosas, son incoherencias coherencias que parece que no que leyeran su propio aviso los de selección de personal. sí, pues, sí, yo también he visto cada aviso realmente bastante incoherente, ¿no? Bueno, un saludo para los amigos de recursos humanos. Siguiente pregunta, por favor. Ángel Santamaría de México pregunta, ¿cuáles son los actores o perfiles que deben gestionar o dirigir la gerencia de proyectos y qué experiencia deben tener? Bueno, como hemos visto en la exposición y viendo las estadísticas y las recomendaciones también, los que tienen que gestionar y dirigir la experiencia son aquellas que tengan, bueno, experiencia, definitivamente, conocimientos en dirección de proyectos y obviamente que tengan una capacidad de comunicación, de liderazgo, para poder, ¿no?, influir en el equipo de proyectos, saber dirigirlos y una capacidad de resiliencia. Mi recomendación tiene que ser también bastante adecuada, ¿no? Porque si eres una persona, digamos, que
te frustras ante no conseguir unos primeros resultados, y por ahí pierdas la paciencia con alguno que otro integrante de tu equipo, no vas a tener una buena comunicación o una buena integración, ¿no?, con el equipo. Es más, eso puede generar conflictos al interior del equipo. Entonces, estas personas tienen que tener conocimientos, capacidades, ¿no?, un nivel de resiliencia apropiado y comunicación también. También he conocido, ¿no?, algunas personas que tenían conocimiento, pero muchas veces era un teórico, ¿no? O sea, su conocimiento era en función a lo que habían leído, no a lo que habían aplicado. Entonces, ahí tú te das cuenta que esa persona tiene datos, tiene información, pero no tiene experiencia, porque solamente te cita libros o te cita párrafos de determinados autores, pero no te dice el cómo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta digamos, la diferencia, ¿no? El gap o la brecha que tiene, ¿no? Entonces, eso sería mi recomendación. Ok, antes de continuar, está Ana María. ¿Cómo estás, Ana María Lepore? También están Leonardo, Luis Valdés. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Felicitaciones nuevamente por tu certificación PMP. Coméntanos, Ana María, ¿cómo estás ahora? ¿Cuáles son tus siguientes metas o objetivos con relación a este logro, a este hito? Bueno, voy a seguir desempeñándome en el rol en cuanto al tema laboral, en el rol de gerencia de proyectos, y en cuanto a conocimiento, en estos momentos me estoy preparando en metodologías ágiles, en el Scrum. Y eso, ¿no? O sea, voy a seguir preparándome, aprovechando la coyuntura que tenemos un poco más de tiempo disponible para continuar con las capacitaciones. Ok, Ana María, perfecto. Está claro, está muy claro digamos, o sea, que es necesario, ¿no?, seguir aplicando, conociendo más herramientas y más técnicas que nos puedan servir a futuro. Bien, Pues, muy bien, Ana María. La carrera así es. Así es. Hay que Entonces, actualizarse. esperamos contar con tu presencia para un próximo webinar, un próximo mesa de trabajo, no sé cómo llamarlo, tenía un nombre que se me pasó en este Es momento. conversatorio, Dante. Un conversatorio. Gracias, Carmen, por un Perfecto. conversatorio. Estás cordialmente invitada, Ana María y los demás. Juan de la Cruz, ¿cómo estás también? Juan de la Cruz. Los invitamos, ok, vamos a estar en comunicación con ustedes, contigo, con Juan de la Cruz, con Carlos Antonio Ávila, con Olga Beatriz Sánchez, con José Luis Dipas, ¿no?, que se certificó el día de ayer como PMP también, ¿no? Entonces, esperamos que ustedes puedan acompañarnos y contar su experiencia y también, obviamente, su estrategia, su plan, ¿no?, que siguieron para poder certificarse en corto plazo, realmente, ¿no? Porque ustedes se han certificado en un plazo bastante corto, ¿no? ¿Ok? Sí, cuenta conmigo, Dante. Muy bien, Ana María. Gracias a ti también. Muy bien. Vamos ahora avanzando. Ok. Y con eso queremos agradecerles a todos ustedes por su asistencia, por sus preguntas. Por favor, si también llenaron las encuestas. Efectivamente, ya tenemos los resultados de las encuestas, Carmen. Sí, Dante, ya tenemos los resultados, ya puedes verlo ya. A ver, vamos viendo los resultados, vamos rápidamente, ¿ya? Como antes de ir terminando la sesión, bueno, el webinar. La primera pregunta, ¿qué tan importante es para usted tener un o una Project Manager de proyectos con experiencia? El 100% nos dijo que es muy importante, ojo con eso, ¿ok? Con experiencia. Segunda pregunta, desde su experiencia, su punto de vista, ¿considera que él o la Project Manager debe conocer y aplicar buenas prácticas en proyectos? Sí, todos consideran que efectivamente es necesario, ¿no?, las buenas prácticas. Tercera pregunta, ¿qué tan importante considera que es certificarse como PMP? El 60% dijo que es muy importante y el 30% que es importante, ¿eh? Ojo, entonces,
un 90% de las personas que han respondido, o sea, indican que es muy importante o importante inclusive. Entonces, estamos bien en ese tema, ¿no? O sea, consideran que ya esta certificación es adecuada, apropiada para su desarrollo profesional. Y la cuarta pregunta, ¿considera llevar un curso de preparación durante este mes, es decir, diciembre, considerando que el examen cambiará el 2 de enero del 2021? Hay un 30% que ha dicho que sí, un 10% todavía está en duda. Los invitamos a justamente a aquellos que han dicho que sí y los que están en duda al Fast Track que va a iniciar el 7 de diciembre. Ya ustedes vieron la dirección, visítenos en directorglobal.com y ahí van a ver el detalle, ¿no? En cada banner del curso. Y bueno, un 60% espera para el próximo año, ¿no? Esperaré los cambios, seguramente van a llevarlo para enero, pero también los invitamos para esas fechas, ¿no? Cuando ya hemos también actualizado todos los cambios para los cursos relacionados a dirección de proyectos, ¿no? Y la certificación PMP. ¿Ok? Entonces, aquí están nuestros números de contacto, aquellos que deseen llevar el Fast Track, ¿ah? El 922-643017 o 9190-56056 o 997-90-9126, ¿no? Ahí nos pueden contactar. Recuerden que nuestros cursos son en línea y son en vivo, utilizando la plataforma Zoom, y las clases también se graban, ¿no? Para que tengan acceso durante 3 meses. También pueden escribir a informes@directorglobal o les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? En LinkedIn, Facebook o Twitter, donde ahí ustedes van a ver pues las últimas comunicaciones y los últimos webinars que estamos lanzando, ¿no? ¿Ok? Sí, también próximamente vamos a tener un webinar. El webinar seguramente ya va a salir a programación, así que por favor siempre estén visitando nuestro portal www.directorglobal.com, que siempre tenemos novedades, y inscríbanse también a nuestro boletín para poder recibir las novedades de los próximos webinars que vienen. Siempre tenemos webinars no solamente en innovación y en gestión de proyectos, sino también en diversos temas. Recuerden que brindamos capacitación de alto impacto y calidad. Tenemos una plataforma educativa online que nosotros utilizamos para el beneficio de nuestros alumnos. Brindamos cursos y talleres online para profesionales, contamos con simuladores de exámenes internacionales, también brindamos asesoría personalizada, expertos en gestión de proyectos, son los que los ayudan a ustedes a hacer todo el trámite para el tema de la certificación, consultoría y asesoría para emprendedores y empresas. Recuerden que no solamente brindamos cursos de innovación, sino también en Design Thinking, y también conocemos el Lean Startup y todo el proceso del ciclo de la innovación, ¿no? Justamente de ese ciclo de la innovación es donde vamos a hablar en el curso de gestión de proyectos, y además de los tipos de innovación, porque muchas veces piensan que solamente es crear o aumentar los beneficios, y no solamente eso es innovación. Hay mucho más que aprender dentro de la innovación. Brindamos capacitaciones y cursos a medida para empresas y formamos líderes que transforman. Recuerden ver nuestro canal de YouTube, Director Global, y también encontrarnos en Facebook, LinkedIn y Twitter. Muchas gracias al ponente el día de hoy, al experto PMP, Dante Antiporta, y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan una excelente semana. Los esperamos en el curso del Fast Track del examen PMP y también en el curso de gestión de la innovación. Muchas gracias. Muy Nos bien. vemos. Buenas noches. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.